El siguiente invitado viene de la Universidad de Salamanca. A pesar de que él no le guste reconocerse como tal, es traductor. No. Él se defiende que es filólogo italianista, pero es más bien traductor. Aunque, como los buenos italianistas, sabe de todo. Mucho, como he demostrado en anteriores ocasiones. Así que le voy a dar la palabra a nuestro amigo Gorcayón. Es que ricasco. José Baitic, Sánchez Iglesias, que nos va a hablar de releer a William Morris. Muy bien. Pues muchas gracias, es que ricasco. Yo ayer escribí el único rato que le di de tranquilidad a Miriam en el tren, en las 4 horas de viaje de Salamanca, fue cuando atendía el ruego de María de escribe una breve bionota. Y le dije, a estas alturas de mi vida me anda escribiendo una bionota. Y escribí una bionota muy mona, que nadie ha utilizado y que era casi una declaración de derechos, una declaración de intenciones. O sea, pero vamos, era muy mona. No, de verdad, era muy... Miriam da fe que me la escuchó allí mismamente directamente sobre el sábado. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabéis que soy incontinente verbalmente, así que en algún momento puedes empezarme a parar, me vas dando avisos y ya está. ¿Cuánto tengo? Me voy a poner el cronómetro yo mismo. Venga, tú me cortas a los 50. Venga, perfecto, para que vaya empezando con las conclusiones. Así me gusta. Bien, vamos a ver. Mi cuarta casa roja, bueno, lo primero, por supuesto, gracias María, gracias Alex, es siempre un placer estar aquí. Margarita esta mañana ha dicho que la USA es su segunda casa. Mi segunda casa es la UPV, de verdad. Y dentro de la casa, de mi segunda casa, tengo una casita dentro de la segunda casa que es la Casa Roja. O sea, tengo, esto es como muñecas rusas, pero en plan casitas. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues antes era la UPV en sí misma y ahora es la UPV y la Casa Roja. Y entonces, bueno, pues esto es siempre es mi cuarta edición. Hace un rato me estaba acordando de que una vez incluso di 2 charlas en la misma sesión, en la misma Casa Roja, que ya fue como una especie de abuso absolutamente incontinente por mi parte para que os tomáis lo peor. Estoy buscando el cronómetro, pero soy incapaz de encontrarlo. Bueno, da igual. 18-14. Bien, entonces, ¿por qué estoy muy contento este año? Y os lo voy a contar. Porque este año, en un arrebato que tenía un poco que ver con mi bionota que se ha despreciado manifiestamente, me he salido de mi zona de lo que llaman ahora zona de confort. ¿De acuerdo? Porque yo hasta ahora siempre venía de italianista, dantista, la materia italiana y Dante y la hermandad preterralita, de Dante a Dante y tiro porque me toca y cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo venía aquí y hablaba de Italia o cosas italianas en la hermandad prerrafaelita. Y entonces me puse a pensar y dije, venga, va, voy a agarrarme, venga, vamos a salirnos, voy a intentar salirme un poco, pero me fui a otro de mis temas de antaño. Dije, venga, hice una cosa muy mona, por si alguien tiene dudas, aunque ya veo que nadie tiene problemas para temas para el año que viene y para las siguientes, hago una subasta de temas. Mi primera propuesta, y de hecho empecé la diapositiva, se llamaba Dante Gabriel hacen las maletas. Los viajes en la hermandad prerrafaelita. ¿De acuerdo? Este era el primero. Pues al final ha resultado que el que ha hecho un viaje he sido yo, porque yo empecé por ahí, pero bueno, pues es que las cosas me llevaron por unos sitios extraordinariamente raros. Me llevaban por unos sitios muy raros y cuento muy rápido y no me enrollo con las 3 primeras diapositivas, pese a mi tentación, porque claro, y enganchando con la de Miriam del año pasado, los viajes de la hermandad prerrafaelita pueden ir en 2 direcciones, pueden ir hacia el sur, ¿de acuerdo? O pueden ir hacia el norte. Morris viaja hacia el norte, Islandia, Noruega, tema que quedará apuntado, o sobre el que tal vez vuelva Alex mañana, o algunos otros viajaron más bien hacia el sur. Viajaron hacia el sur y aprovecho que está Íñigo, todo esto va a quedar muy encajado como si lo hubiéramos organizado y no es verdad. Muchas veces por influencia de Ruskin. Ruskin fue el que en muchas ocasiones puso a alguno de los, no tanto los primeros artistas como los acercados a la hermandad prerrafaelita, les puso en destino, en dirección hacia el sur.
Es verdad que había un primer viaje hecho a Pachas, un primero que habían hecho Dante Gabriel, Rossetti y William Hunt por Francia y por Bélgica, pero fundamentalmente salían en la historia pues estos dos. A la izquierda John William Inchbald y a la derecha John Brett, ¿de acuerdo? Ambos puestos en dirección hacia el sur en sus viajes hacia Italia, hacia zonas más cálidas, hacia España. De hecho, John Brett estuvo varias veces, un par de veces, creo recordar, en España. Que era una de las ideas. ¿Cómo engancha esto? Raskin ya lo ha mencionado Íñigo, que está ahí detrás y hoy va a salir varias veces. ¿Y por qué enganchar con lo de Miriam del año pasado? Y creo que no sé si va a enganchar también con lo de mañana, siguiendo con la Morris manía. Con las ideas y con los prototipos que nosotros tenemos en relación con la hermandad prerrafaelita. Tú piensas en la hermandad prerrafaelita y ¿qué nos salen? Las pelirrojas lánguidas, ¿de acuerdo? Rodeadas de flores y en marcos arquitectónicos, y tenemos unas imágenes muy claras. Tú miras este precioso cuadro, que es de John Brett, y no piensas en nada, no hay nada que te recuerde a los prerrafaelitas. Es un fantástico paisaje de la bahía de Nápoles desde Massa. ¿De acuerdo? Como muchos otros cuadros. Y esto fue lo que me empezó a dar a mí que pensar. Dije, bueno, vale, esto es el prototipo y aprovecho lo de Miriam del año pasado. Esto es el prototipo, pero bueno, ya va siendo hora de que yo me salga de Italia, pues hay un cuadro de la Miriam, ¿no? Pues, y me ponga a rascar un poquito más para abajo, porque aquí hay mucha más tela para contar, seguro, seguro. La segunda opción automáticamente fue Morris. Dije, venga, en vez de irte a Italia, Morris se va hacia el norte, Islandia, Noruega. Y entonces llegué a Morris y me quedé atascado en Morris. Me quedé atascado en Morris, ¿por qué? Pues porque lo cierto es que Morris al final este año le hemos dedicado casi medio, sí, el hombre de los papeles pintados. Le hemos dedicado al final casi un eje temático sin que nos haya salido, porque nos hemos puesto de acuerdo, pero lo cierto es que Morris está ahí. Lo cierto es que Morris tiene mucho para ofrecer. Insisto, al final, mi problema es que no me fui a Morris Viajes, sino me puse a investigar un poquito, a completar lagunas en relación con Morris y me di cuenta de todo lo que hay detrás de Morris, o todo lo que lleva la firma de Morris. De hecho, William Morris es un perfecto candidato para que su foto salga o uno de sus retratos salga junto a la definición de polímata. Porque cuando uno se pone a ver las típicas definiciones de William Morris, ¿de acuerdo? Me he sacado de aquí alguna de esas típicas biografías que uno se encuentra en Internet, que la he perdido, por supuesto, pero es de esas de William Morris, 2 puntos. Arquitecto, diseñador, maestro textil, traductor, poeta, novelista y activista socialista. Y dices, oye, pues mira, le cundió la vida al hombrito. ¿De acuerdo? Pues yo sí que le digo sí, efectivamente le digo sí. Entonces, bueno, pues un buen político. Es verdad que el prototipo con Morris, los papeles pintados. ¿De acuerdo? Es verdad, arts crafts y papeles pintados, pero hay mucho más. ¿De acuerdo? Hay muchísimo más. Entonces, bueno, también uno podría pensar que Jane Morris ya ha cubierto el expediente más que suficientemente, pues con la Casa Roja a la que se acaba de referir Íñigo, exactamente igual. Síntesis, pero dejamos para la mesa redonda de mañana, el medievalismo civil nos lo inventamos, porque el medievalismo civil no existe. ¿De acuerdo? Es decir, tome usted una abadía, tome usted un claustro, pero medievalismo civil, ponga usted su casa, pues no existe y me lo invento, cierro paréntesis. Y ya, bueno, también había hecho una gran aportación con su mujer, porque las cosas como son, ¿de acuerdo? Es verdad que no fue el primero que conoció a Jane Barden, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo cierto es que ella, igual que Lizzie Siddell, se convierte en modelos, ¿de acuerdo? En el prototipo de esa imagen, de ese prototipo que todos gastamos en relación con William Morris. William Morris realmente, aunque en las biografías a veces se hace referencia a su cierta etapa pictórica, lo cierto es que tampoco pintó muchísimo. No fue precisamente a lo que más se dedicara, se dedicó muy poquito. Esto es de lo poco más rescatable, de acuerdo de lo que queda, que es un título que a veces, una obra que en algunas ocasiones se conoce como La Reina Ginebra, pero que me parece ser que su título original más bien era La Bella Isoud, la Belle Isoud, de acuerdo. Y hay muy poca obra pictórica de William Morris más allá de 1862. ¿De acuerdo? Nada bien, había nacido en el año 1800, está por ahí, ¿de acuerdo? Fallece en 1896, pero bueno, digamos que su obra pictórica fundamentalmente es muy pequeña.
Al final, lo que es importante, detalle de la pintura, simplemente para que quede. Cosas que me llamaron la atención. Es verdad que yo en mi bionota que puse ayer siempre ando jurando de las cosas traductivas, pero lo cierto es que lo primero que me molesté en comprobar fue cuánto de la obra escrita de Morris hay. Porque lo cierto es que cuando uno se mete en William Morris está el papel pintado, pero no hay que olvidar que William Morris en buena medida durante su vida era conocido como literato también. Y buena parte de su fama primera fue por su literatura, por sus traducciones. De hecho, en la recta final de su vida, me parece recordar que le ofrecieron ser catedrático de poesía en la Universidad de Oxford, nombramiento que rechazó porque no se sentía capacitado y a la altura de la circunstancia, y sobre todo porque ya estaba un poquito mayor y que ya le daba igual. Pero lo cierto es que entre traducciones, novelas, la novela a la que los textos a los que nos llevará mañana Alex con las noticias de ninguna parte, bueno, pues se había labrado una gran fama literaria. Cuando uno se pone a mirar lo que hay de William Morris traducido al español, se encuentra una más que considerable obra, una más que notable cantidad de textos. Esto simplemente me metí en una página de internet de libros, ¿de acuerdo? Y bueno, pues os podéis encontrar ahí, bueno, pues llama la atención varias cosas. Si alguien se da una vuelta por el ISBN, cosa que tengo aquí la lista, pero no la iba a traer aquí, pues se dará cuenta de algunas cosas raras. Parece ser que no hay William Morris ni en catalán ni en euskera, pero sí en gallego. No he sido capaz de tirar del hilo, pero bueno, ahí queda. Y hay una frecuencia más que constante de traducción de William Morris. ¿De acuerdo? Tanto de su obra de ficción como de su obra, vamos a llamarla, de no ficción. Voy a llamarla simplemente de no ficción en principio, a falta de mejor denominación, que es mucho de lo que estáis representado con esos textos como arte y artesanía, arquitectura a pesar de los estragos del tiempo, como podríamos vivir, la edad del sucedáneo, trabajo y comunismo y demás. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo cierto es que esta es donde yo me he decidido a zambullirme en esta circunstancia. Sobre todo por leer, porque también es otra historia. Uno piensa en la hermandad prerrafaelita, a pesar de que y de las traducciones de los prerrafaelitas, piensa en los cuadros, piensa en tanta obra pictórica, piensa en tanto papel pintado y en tantas otras cosas, pero casi nunca pensamos en términos de negro sobre blanco en la hermandad prerrafaelita. Lo cierto es que Morris, en ese sentido, pues tiene mucho y sobre todo a mí, insisto, lo que me llamó la atención fue el volumen de traducciones al español. Bueno, me llamó la atención, bueno, pues que a partir, bueno, pues que podríamos decir, no os voy a contar los datos obviamente, pero podríamos decir que en los últimos 15 años, ¿de acuerdo? Pues se han traducido un buen número de obras, insisto, tanto de ficción como de no ficción. Yo no sabía que Alex iba a hacer ficción, pero yo me lancé por el fascinante mundo de la no ficción. Dije, a ver, ¿qué es esta parte del activista político? Porque esto también es importante. Uno piensa en los prerrafaelitas, que sepáis mucho más que yo, seguro que sí, pero a mí no yo no meto en la misma oración prerrafaelitas y socialismo. No me sale, ¿de acuerdo? No nos sale a la mayoría de nosotros, ¿de acuerdo? En la mayoría de los casos estamos pensando en otras dimensiones. No estamos pensando en cierto tipo de personajes, como fue William Morris, que se encuentran en un determinado momento, en una historia, en un momento de la historia en particular, en un país en particular, y que a partir de las ideas no solo de Ruskin, sino también de Carlyle y también John Stuart Mill, bueno, toman y adoptan posiciones a su tiempo. Hemos hablado de las 7 lámparas de la arquitectura, pero la obra de Ruskin es muchísimo más amplia. Está también Las piedras de Venecia, sí, está Pretérita, su libro de memorias, bien interesante, que era otro de los sitios por donde me iba a haber lanzado puestos a hacer viajes, pero lo cierto es que tiene otro tipo de obras con otros contenidos mucho más relacionados con su momento social y que merecen una atención más que particular. De manera más específica, a la hora de localizar materiales, y siento no haber sido capaz de localizar todo, pero probablemente volveré a algo más, pues me encontré fundamentalmente con 4 volúmenes.
me he encontrado con 4 volúmenes, luego vuelvo a... no sé qué he hecho. No quería eso. No sé por qué sale eso de arriba, bueno, ya saldrá, dejará de salir, si no, no sé por qué ha salido. 4 volúmenes, de acuerdo, 4 volúmenes son los que se reúnen las conferencias de William Morris. Aunque volveré luego al final. William Morris, la aventura política de William Morris empieza muy tarde en su vida. William Morris es un hombre asentado en términos de su actividad artística en distintos planos y en distintos niveles. Él empieza a vincularse de manera activa con movimientos políticos en los últimos 15, 16 años de su vida, a partir de 1880, él fallece en 1896. Entonces, digamos que el socialismo es una, si me permiten la expresión, si me lo permitís, una pasión tardía, ¿de acuerdo? Es una actividad tardía. Una actividad tardía que con todo, además, realizó con especial vigor, ¿de acuerdo? Volveremos sobre ello, con participación en agrupaciones, en algunos casos con las primeras agrupaciones de carácter socialista que se fundan en Inglaterra, en algunos casos financiando él con su dinero algunas de esas actividades políticas y también dando mítines en la calle y enfrentándose a la policía. Bueno, de hecho, le llegaron a detener por enfrentarse a la autoridad mientras estaba dando un meeting o estaba viendo algún tipo de protesta en la calle. Entonces, bueno, digamos que surge de todo ese volumen de trabajos. En español tenemos recogida un buen número de sus conferencias, fundamentalmente lo que son sus conferencias. Conferencias que en muchos casos él daba, como conferencias que eran, en algunas ocasiones se vendían a un módico precio a la salida de las propias conferencias y si no se publicaban en algunas de esas publicaciones de las asociaciones en las que él estaba y que muchas veces financiaba con su dinero. En español disponemos, por lo menos, de acuerdo de las que yo he estado echando en mis cosas, de los últimos 20 años, de acuerdo, y hay alguna más, yo me he mirado varias, de acuerdo, he mirado fundamentalmente esta de cómo esta recopilación de conferencias no tiene título, de acuerdo, cómo vivimos y cómo podríamos vivir. Los años aparecen ahí, luego ahora os cuento el porqué. Aparecen esos otros escritos que está publicada en el año 2004 por la editorial Pepitas de Calabaza. Pepitas de Calabaza es... Tampoco me he molestado mucho, lo dejo anotado como tarea pendiente. ¿Qué le pasa al fondo editorial de Pepitas de Calabaza para que hayan publicado tantas cosas de William Morrison? ¿De acuerdo? Es decir, obviamente no es accidental. Lo que no me ha dado tiempo es a mirar el resto del catálogo, el resto de la colección en la que aparece para ver exactamente si soy capaz de contextualizar esta obra. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al catálogo, cómo se relaciona Morris con el resto de las obras, con independencia de que los derechos de autor vayan por otra sección. ¿De acuerdo? Pero ya bueno, está el libro de derecho de autor que publicar una pila de conferencias seguidas para que nadie te compre el libro tampoco parece bueno. ¿De acuerdo? Está Doble J, es escrito sobre arte, diseño y política, que aparece en el cuadro. Os he puesto al lado en azul y en colorines los nombres de las conferencias que aparecen recogidas. Nuevamente en Pepitas de Calabaza, en el año 2016, es en la era del sucedáneo, que me ha hecho pensar en el título de mañana de Miriam de la era del simulacro. Automáticamente me ha llevado hasta allí, obviamente. Y a pesar de los estragos del tiempo, del año 2020 en Editorial El Desvelo, en Cantabria. Hay una pequeña conexión que tampoco he sido capaz de investigar de momento porque no me ha dado tiempo entre esas publicaciones de la Editorial El Desvelo, de la Editorial Cantabria El Desvelo, con una editorial argentina que es Mochuelo Libros. ¿De acuerdo? Que ha publicado en los últimos años, bueno, como veis la central es la misma, es a pesar de los estragos del tiempo, y luego aparecen esos otros 2 volúmenes, Lo bueno, lo bello y lo útil, Lo bueno, lo útil y lo bello, perdón, muy para enlazar con el latinista, William Morris estuvo aquí, ¿de acuerdo? Pero este es otro hilo del que prometo tirar en algún día. Las he ordenado por orden cronológico, las de los 4 libros que yo he consultado, ¿de acuerdo? Las he ordenado por orden cronológico, van desde 1887 hasta alguna póstuma como 1889, el año 2000. Aparecen, como podéis ver, de la 1 a la 4 en línea redonda hasta el año 80, desde el 83 al 90 otra, y del 92 al 100, a 1889 otra vez en redondo. Más o menos esto responde a
la distinción que algunos de los editores y de los estudiosos de las conferencias de la obra de no ficción de William Morris han hecho de sus conferencias. Han dividido, digamos, el volumen de conferencias de William Morris en virtud de, bueno, pues de distintos tipos de circunstancias, ¿de acuerdo? Básicamente de sus acontecimientos biográficos, de los temas tratados o de algunos de los puntos fundamentales de los temas tratados que ha abordado en alguno de ellos y demás. Grosso modo, las 4 primeras están mezcladas de los distintos libros, ¿de acuerdo? Simplemente he ordenado cronológicamente los de los 4. Pero bueno, sobre todo lo que aparece es pues parece una buena representación, ¿de acuerdo? Del pensamiento de William Morris, sobre todo político, o esencialmente político, a lo largo de la historia. Es verdad que la primera fase tal vez sea la menos política o la menos claramente política, como sería, bueno, que a veces simplemente se las llama las primeras conferencias, que irían en ese arco de tiempo desde 1877 hasta 1882. Empezábamos por ese, Íñigo ha hecho referencia a ello, manifiesto de la Sociedad para la Protección de Edificios Antiguos, promovida, en el que subyace las ideas de Ruskin, ¿de acuerdo? Y que William Morris articula con otros colegas en esta sociedad, asumiendo los supuestos de Ruskin. Aparecen ahí otro tipo de conferencias, pues como las artes menores y el porvenir de la arquitectura de la civilización. Luego, el bloque más marcado, digamos, políticamente sería la segunda fase, que va entre 1883 y 1990. No son muchísimos años. Insisto que la actividad política de Morris es de recta final de su vida, ¿de acuerdo? 1880, 1880-81 hasta 1896, en la cual aparecen, bueno, pues un buen número de conferencias, ¿de acuerdo? Como veis, es el que está más representado entre todos los textos. Algunos de los títulos ya son más que evidentes, ¿de acuerdo? Es verdad que tenemos, sí, ya en la recta final, el renacimiento de la arquitectura, el renacimiento de la artesanía y las artes aplicadas en la actualidad, pero bueno, creo que el resto, y aparte de la arquitectura y la historia de 1864, pero bueno, el resto de los títulos, uy, se me acabo de meter la pata en una cosa, el resto de los títulos, bueno, pues son muchas veces muy indicativos, ¿no? Las metas del arte y socialismo, el arte bajo la plutocracia, cómo vivimos y cómo podríamos vivir la sociedad del futuro. Digo que se me ha colado algo y ahora mismo tendría que revisar esta diapositiva, que estoy seguro de que no era la última versión, porque como podéis ver en los números 7 y 10 aparece repetida la conferencia. ¿De acuerdo? Aunque yo no soy de traducción, para los que tengáis que dirigir TCGs de traducción en el futuro, a lo mejor una idea sería comparar las traducciones de algunos de esos textos. ¿De acuerdo? Hay 2 traducciones al menos del Manifiesto de la Sociedad para la Protección de Monumentos Antiguos, hay 2 traducciones al menos de Arquitectura e Historia y hay 2 traducciones, juraría yo, de las artes menores. ¿De acuerdo? Me parecen las artes menores, veis que aparece ahí, por Dios, qué horrible esta diapositiva en la parte de abajo, fatal, a pesar de los estragos del tipo, debe ser una versión vieja, no he cerrado ni los paréntesis, qué barbaridad, ¿vale? Pero bueno, de algunos de ellos hay, ¿de acuerdo? Simplemente para que lo tengáis en tiempo. La fase 3, digamos, la parte tercera de las conferencias de Morris son las de... Ya estoy un poquito de vuelta, mi vida política ha sido muy activa, muy movida y muy liada, pero ya estoy un poquito de capa caída, ¿de acuerdo? Estoy un poco de bajada y entonces le invitan en plan al señor mayor al que se le invita a opinar y él va y dice lo que le da la gana, ¿de acuerdo? Y tan contento y tan feliz. Aparecen algunas de las pasiones artísticas finales de Morris, como son el interés por la industria editorial, por retomar ciertos hábitos artesanales en la edición de libros. Aparecen esos textos como El libro ideal, La imprenta y comentarios sobre los libros iluminados de la Edad Media. Forman, digamos, un bloque importante. Y iba yo a decir algo más de la fase final. Hay uno que me encanta, que es maravilloso, que es de 1894, 2 años antes de morirse, que es Cómo me hice socialista, que no es una conferencia, es un artículo, pero es una partida. Es muy gracioso. O sea, no lo parece, pero de verdad que es gracioso. O sea, luego veremos algunos.
Entonces, bueno, pues digamos que queda bastante bien representado. He dicho antes que a Ruskin le ofrece... Bueno, Ruskin acabó siendo profesor en la Universidad de Oxford, Cambridge, le dieron alguna de las... fue profesor en alguna de las dos, en la recta final de su vida. William Morris, insisto, que es lo que he recordado antes, rechazó el puesto como profesor de poesía, ¿de acuerdo? Que es lo que habría sido. Es importante recordar también, de acuerdo, simplemente por contextualizarlo todo, que en vida William Morris publicó dos recopilaciones de sus conferencias. La primera, esa que aparece Hopes and Fears for Art, que publicó inicialmente en 1882 y que conoció un buen número de reimpresiones a lo largo de los años, bueno, pues es fundamentalmente, he dejado los títulos en inglés, tiene mucho que ver con esas, digamos, como son las conferencias presocialistas de William Morris, ¿de acuerdo? Este es el título en el que están las conferencias más presocialistas, digamos, de Morris. La siguiente, el de signos de cambio, 7 conferencias, 7 lectures, fue publicado en, perdonad porque la letra es extremadamente pequeña para un hombre de mi edad, 1888, ¿de acuerdo? Y más bien reúne alguna de las conferencias, pues esa hechas en la década de los 80, de los 1880, digamos, el furor socialista de William Morris, ¿de acuerdo? Bueno, están ahí. Por cierto, hay un sitio, bueno, creo que recordar que es en la página marxistas.org, está colgado casi todo en inglés de Morris, ¿de acuerdo? No me ha dado tiempo, porque como soy un poco vago, lo he leído todo en traducción, ¿de acuerdo? Pero prometo, si insisto con esta historia, prometo volver a marxistas.org para mirar los textos en inglés, que está casi todo, no me dio tiempo a mirarlo todo, pero bueno, está todo bastante disponible. Vamos a ver, por razones de espacio, me voy a olvidar completamente de la parte final de Morris en lo relacionado con la imprenta. Le he echado un vistazo por encima, me parece muy bonito, pero me parece que se nos iba un poco como de hilo, digamos, esta última etapa en la que él funda una editorial y empieza, entre otras, empieza a publicar a Ruskin, de acuerdo a algunas ediciones de Ruskin, precisamente, quiero recordar, no sé si las 7 lámparas o Piedras de Venecia. Me parece que alguna de las dos fue de las que él publicó en este tipo de ediciones, como podéis ver, que son espectaculares. Aparte de algunos textos programáticos, como es el que aparece a la izquierda. No me voy a meter, y aprovecho que ya lo ha hecho Íñigo por boca de Ruskin, pero tampoco íbamos a ir muy lejos, con muchas cuestiones relacionadas con la arquitectura. Hay alguna idea entresacada, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo cierto es que la parte de la arquitectura la he dejado un pelín aparte. ¿En qué sentido? A ver, Ruskin llega a la política por la estética. O sea, su camino es a la política por el arte, por extraño que pueda parecer, no necesariamente porque tiene que ser extraño. Morris llega a la política por la estética. Y sobre todo la arquitectura tiene una dimensión funcional en el pensamiento de Morris. También activo, también de activista con la Sociedad para la Preservación de Edificios Antiguos. Sí, pero sobre todo por lo que le aporta la arquitectura, Morris no dedica gran cantidad de tiempo a las grandes artes clásicas, a las bellas artes normales, entre comillas, pintura y escultura. ¿De acuerdo? Él pasa de la arquitectura a las artes decorativas, a las artes menores, sin término medio. Y no hay término medio, precisamente, y es algo a lo que se ha referido Íñigo, en la medida en la que la arquitectura, o esa arquitectura en la que él se está fijando, es una arquitectura sin nombres. Es una arquitectura sin nombres, es una arquitectura de artesanos. Es una arquitectura de la que no sabemos nada. ¿Cuántos nombres conocemos no eran arquitectos, de los artesanos que trabajaban en las catedrales de la Edad Media, en las grandes catedrales? Es verdad que quedan inscripciones de maestros tanteros, en algunos casos, pero en general es un trabajo manifiestamente A, anónimo, y B, manifiestamente artesanal. ¿De acuerdo? La arquitectura en ese sentido
No digo que no le interese, ¿de acuerdo? Lo que me refiero es a que el hecho de que a Morris le interesa, digamos, sobre todo, la arquitectura le sirve mucho para construir ese trasfondo ideológico en el que él se basa, ¿de acuerdo? No le interesan los nombres, le interesa el trabajo de conjuntos, ¿de acuerdo? En algún momento hace una cita, y cito literalmente de la traducción de alguna de las versiones de Arquitectura e Historia, cito literalmente: miren sus libros de historia para averiguar quién construyó la abadía de Westminster o quién erigió Santa Sofía en Constantinopla. Y les dirán que fueron Enrique IV o el emperador Justiniano. ¿Fueron ellos? O más bien se trató de artesanos, hombre como ustedes y como yo, que no dejaron sus nombres detrás de sí mismos, sino solo su trabajo. Cierro cita. Esa es la idea que acompaña a esa aproximación, digamos, a ese trasfondo, lo que le vale, ¿de acuerdo? Para encarrilar su pensamiento, ¿de acuerdo? Esa parte de la arquitectura internacional. Si pensamos estrictamente en la dimensión política, en los acontecimientos biográficos de William Morris en relación con la política, bueno, pues podemos retomar algunos de los elementos más interesantes o más, bueno, de los principios del socialismo, digámoslo así, del socialismo en Inglaterra. Automáticamente hay que hay que relacionar el nombre de William Morris con el nombre de Henry Hyndman, o Hyndman, no sé muy bien cómo se pronuncia, que es el señor barbudo que aparece a la izquierda, y que es considerado prácticamente, o es considerado como uno de los introductores del pensamiento socialista en el Reino Unido. Hyndman es un tipo complicado, tampoco hace falta abundar mucho en la historia. Hyndman es bueno, para empezar, él es el fundador de lo que se considera, no el primer partido, porque partido no era, pero sí la primera agrupación de corte socialista en Inglaterra, que se llamó inicialmente la Democratic Federation y después cambió el nombre poco después a la Social Democratic Federation, a la cual, ¿de acuerdo?, consigue atraer a William Morris, igual que a otras personas bastante destacadas de los ámbitos, izquierdistas de la época. Entre ellos, sin ir más lejos, pues a la que aparece en medio, a Eleanor, pobrecita Eleanor Tussie Marx, que es la de en medio, a la hija de Karl Marx, que también se acerca, digamos, a esta asociación, a esta Social Democratic Federation fundada por Hyndman. Hyndman no tenía, no venía, era un tipo discutido, ¿de acuerdo? Debía ser un tipo bastante discutido en su tiempo, porque no estaba muy claro de dónde venía. De hecho, él había tenido algún intento de presentarse como independiente por alguna circunscripción, pero lo cierto es que parecía en aquel momento estar más cerca de ciertos posicionamientos conservadores de la época y no tanto del socialismo. ¿De acuerdo? Con lo cual, digamos que esta primera agrupación de corte socialista, pues no todo el mundo la consideró muy bien. Morris afilió, la hija de Marx se acercó, pero por ejemplo, Friedrich Engels se mantuvo a gran distancia. ¿De acuerdo? Aunque fue invitado a participar y, bueno, estaba por allí el hombrito, ¿de acuerdo? Él se mantuvo a una prudente distancia y dejó que no lo terminara. Pensó él para sí, uy, esto no está nada claro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto era una zona un pelín complicada, ¿de acuerdo? Cuando se forman estas asociaciones, bueno, realmente la asociación se forma en 1881 y, bueno, pues en esta época es cuando entendemos que William Morris empieza a interesarse por el socialismo de manera más seria. La historia de la asociación es un poco complicada porque relativamente rápido Hyndman empieza a ejercer una suerte de control ideológico de la agrupación muy fuerte, y de hecho algunos como William Morris directamente o Tussie Marx y algunos otros relativamente pronto, digamos que no encuentran realmente un gran acomodo en esta asociación, pero sobre todo en muchas ocasiones por el autoritarismo de Hyndman para la dirección ideológica del grupo, ¿de acuerdo? Entonces en algún momento se plantea
bueno, de crisis, ¿de acuerdo?, dentro de lo que sería la asociación, y William Morris en cabeza y con algunos otros se van para formar lo que se denomina, o lo que denominaron en su momento, la Liga Socialista, ¿de acuerdo?, la Socialist League. Hyndman, esto también es importante, Hyndman en su parte discutida de introductor al socialismo. Hyndman escribió lo que se supone que es la primera aproximación en inglés a las ideas marxistas, que es este texto que se llama England for All, que también se publica en 1881. ¿Cuál es la parte curiosa? ¿De acuerdo? No, yo no lo he mirado, de verdad es que si profundizo lo miraré con más tranquilidad. Se supone que es la primera difusión o la primer texto en el cual se plasman las ideas marxistas en lengua inglesa, pero Marx no aparece citado por ningún lado. ¿De acuerdo? O sea, Marx no existe. ¿De acuerdo? O sea, es Hyndman, he himself, con sí mismo, ¿de acuerdo? Que yo me lo guiso, yo me lo como, Juan Palomo. Es verdad que no había traducción, de que Karl Marx terminó sus días en Inglaterra, no había traducciones de Marx al inglés, ¿de acuerdo? Las traducciones del Capital son un poquito más tardías, pero bueno, insisto, esta era la primera de las aproximaciones. Como en la otra diapositiva, bueno, pues la implicación automática de William Morris, también redactando en algún momento con el entonces líder de la asociación ese resumen de los principios básicos del socialismo, ¿de acuerdo? Escrito para en principio, la Democratic Federation, pero luego muy pronto se convierte en la Social Democratic Federation. ¿De acuerdo? Fundamentalmente, esta primera organización además se sirve por eso he traído la diapositiva en medio, de un organismo de publicaciones, de un periódico, de unas hojas volanderas, ¿de acuerdo? Que es Justice, ¿de acuerdo? En el cual aparecen muchos de los textos luego de Morris y las publicaciones. Y que Morris financia en algún momento o empieza a financiar de su propio bolsillo. Aparte de que en algún momento también creo recordar que ejerció como editor del texto, como editor de la publicación. Con esa crisis, con ese enfrentamiento que se produce contra Hyndman o Hyndman, no sé cómo se dice. Miriam, ¿cómo se diría? ¿Tú dirías Hyndman? Vale. ¿Hyndman? Si Miriam dice Hyndman, yo digo, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego se llamaría Pepe Henry en casa. En el momento en el que se produce la crisis y nos vamos a la Socialist League, luego eso sí, cambiamos relativamente pocos años después. Esto es todo muy movido, para los pocos años que es todo muy movidito, ¿de acuerdo? El siguiente paso, ¿de acuerdo? Pues es esta Liga Socialista a la que yo me refería, que también tiene, cielo santo, o debería de tener alguna parte. Sí, bueno, ya podéis ver la parte estética de algunos de los elementos de la asociación, a pesar de la Liga Socialista, pero bueno, digamos ese agitate, organize, ¿de acuerdo? Que tenía The Commonweal en común como órgano, en este caso, de difusión, ¿de acuerdo? Otra vez, cuando la Liga Socialista se constituye y organizan, tienen esta publicación, normalmente es Morris en muchas ocasiones el que está detrás financiándolo, es el que participa en las tareas de edición. ¿Qué es lo que sucede? Y por eso he traído esta diapositiva. Las dos veis claramente qué es lo que sucede entre el año 1885 y el 1991, que había pasado antes, ¿de acuerdo? Que es que bueno, esta asociación, en cuya fundación, esta Socialist League, en cuya fundación William Morris tiene un papel activo, bueno, pues también tiene sus tensiones políticas y en algún momento el sector anarquista se hace con el poder, o se hace con el control de la asociación, ¿de acuerdo? Entonces es el momento en el que vemos cómo pasamos de ser del periódico oficial de la Liga Socialista, nos convertimos en el periódico revolucionario del anarcocomunismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, que simplemente es el reflejo de lo que sucede a continuación. William Morris más o menos en ese momento deja
la política un poco más activa, ¿de acuerdo? Y ahí entramos en esa tercera etapa a la que yo me refería en sus conferencias. No del todo, tiene todavía un club de discusión política que me Hammersmith Politics Club, no me acuerdo ahora mismo del nombre, perdonadme, pero bueno, digamos que tiene todavía una pequeña organización con la que se reúnen a hablar con política, pero bueno, digamos, desde un pasito de atrás, no con una actividad tan directa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que estos serían lo que son los estrictos devenires de la vida política de William Morris, digamos, en esta fase final de su vida. Insisto en lo de la fase final de su vida, porque ¿qué necesidad tenía él? Es decir, vamos a ver, un señor que tenía Morris & Company, que las cosas funcionaban razonablemente, que le iba bien, tenía su prestigio literario, artístico y demás, ¿qué necesidad tenía? Y en muchas ocasiones enfrentándose con algunos de sus compañeros cercanos de la hermandad prerrafaelita. ¿De acuerdo? Con alguno de ellos tuvo alguna importante disensión, me parece recordar que con Edward Burne Jones, ¿de acuerdo? Tiene alguna grave disensión porque Edward Burne Jones cree que esos revolucionarios le están sacando dinero y se están aprovechando de él para sus proyectos, ¿de acuerdo? Es verdad que dentro de la hermandad prerrafaelita hay luego una cierta diversidad de posibilidades ideológicas, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo cierto es que, bueno, pues yo insisto en esto de la fase final porque ¿qué necesidad tenía? Pues eso, ¿qué necesidad? En la construcción del pensamiento político, repetimos foto de John Ruskin, ¿de acuerdo? He puesto una un poquito más abajo y dos un poquito más arriba, ¿de acuerdo? Volvemos a repetir con John Ruskin y sus imponentes patillas, ¿de acuerdo? Que está ahí, ¿de acuerdo? Y que no deja de ser el sustrato ideológico de la hermandad prerrafaelita y en este caso también de buena parte del pensamiento político de Morris, ¿de acuerdo? Es verdad que con las mismas ideas evolucionan en sentidos distintos, acuerdo? O desde los mismos postulados o desde las mismas ideas evolucionan en sentidos distintos, pero bueno, está también la obra y la influencia de Carlyle, ¿de acuerdo? El que aparece a la derecha del filósofo, entre otras cosas, Thomas Carlyle, de la izquierda, de la derecha, perdón, y luego el pobre con ese bulto, con esa cosa, con ese quiste ahí, el pobrecito en la frente, John Stuart Mill, ¿de acuerdo? En la conferencia Común Socialista, Morris, de manera un poco cáustica, dice, leía a no sé quién, cuando decidí hacerme socialista empecé a leer a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién. Y Stuart Mill, y a pesar de Stuart Mill, me hice socialista, ¿de acuerdo? Es verdad que Stuart Mill, bueno, pues en la última etapa de su vida escribió algunos artículos, bueno, analizando el socialismo, el movimiento socialista, el incipiente movimiento socialista que se está formando y, bueno, pues adopta una serie de posiciones críticas y Morris, a pesar ¿de acuerdo? Se me ha olvidado decirlo, lo breve que es y, sin embargo, Morris se mueve mucho, ¿de acuerdo? Se mueve mucho en plan de conferencias, mítines, va a París a las reuniones preparatorias de la Segunda Internacional, ¿de acuerdo? O sea, que digamos que tiene un nivel de actividad muy, muy, muy significativo. Es una tontería, de verdad. Ayer creo que se lo comentaba a Miriam, que estas cosas, estos desfases en la historia que uno tiene. En mi cabeza, John Stuart Mill y Morris viven en dos universos paralelos. Es como si no hubieran convivido nunca y convivieron 40 años. O sea, que vivieron, a ver, fueron 40 años de John Stuart Mill. Nace en 1806, que había nacido en 1834, es verdad que es bastante más joven, pero Stuart Mill muere en 1873 y en 1896. Bueno, pues tuvieron 40 años para convivir y para intercambiar posiciones, digámoslo así. Esto es una cosa absurda, que ayer le ponía un mensaje, le ponía el ejemplo a Miriam, de que en mi cabeza Walt Whitman y Emily Dickinson viven en dos planetas distintos. O sea, no se me ocurre que caminaran por la Tierra al mismo tiempo. O sea, dices, no pueden vivir, o sea, puede ser que vivieran al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí está, digamos, esta posibilidad. Que es muy importante y se me ha escapado Íñigo porque tenía una diapositiva muy buena de una cita de Ruskin que encajaba muy bien con alguna de las ideas de las que parte en términos ideológicos, de acuerdo por decirlo así, William Morris. La concepción del trabajo, ¿de acuerdo? La concepción y el valor del trabajo del hombre, ¿de acuerdo? Que ellos relacionan
con el concepto de dignidad. Con el concepto de dignidad. Entonces, el trabajo, no es que el trabajo haga digno al hombre, sino que el trabajo que el hombre tiene, el hombre tiene derecho a un trabajo digno. ¿No? La dignidad del trabajo, digamos, como lo que sería esa primera idea relacionada con esa posibilidad. ¿De acuerdo? Íñigo se va a Noruega y yo me voy a leer este verano, lo cual demuestra que él es mucho más listo que yo me voy a leer un tocho que me he encontrado que se llama Homo Faber, Historia Intelectual del Trabajo, ¿de acuerdo? Y que como no tengo suficientes razones por las que castigarme después del fin de curso, pues creo que va a ser mi lectura de verano, ¿de acuerdo? Tiene un capítulo dedicado a sí, y John Morris, y William Morris, perdón, John Morris, eso. William Morris en relación con el trabajo y con sus posibilidades. Su autor, que es Javier Díez Rodríguez, en un determinado momento, cito, afirma lo siguiente: Ruskin identifica todo trabajo que merezca el nombre de tal con el trabajo artesanal. Sin embargo, a ello hay que añadir las cualidades de libertad, inteligencia y creatividad, sin las cuales el trabajo artesanal puede quedarse en servir. Mediante el trabajo artesanal artístico del gótico, nuestro autor perfila un concepto de trabajo fuerte y cargado de significado. ¿De acuerdo? Cierro cita. Esta más o menos sería un poco el trasfondo de la idea con la que William Morris desarrolla su pensamiento político en buena medida. Hay que tener en cuenta, y con eso doy un pasito para adelante, ahora vienen unas citas muy largas llenas de mucho texto y papel pintado. ¿De acuerdo? El propio Morris se plantea relativamente pronto, al final de su vida, en ese texto que se llama ¿Cómo me hice socialista? Bueno, pues ya se plantea en buena medida las contradicciones, pero sí la falta de organización y las dialécticas internas del movimiento, de lo que probablemente todavía ni siquiera es un movimiento obrero, de lo que es un incipientísimo pensamiento de izquierdas pues eso, de finales del siglo XIX, primeros del siglo XX. Dejaré claro que entiendo por ser socialista, pues me dicen que la palabra ya no expresa claramente y con certeza lo que hace 10 años. Esto lo dice en 1892, me parece recordar. Bien, lo que entiendo por socialismo es una condición de la sociedad en la que no debería haber ni ricos ni pobres, ni amos ni siervos, ni ociosos ni explotados, ni trabajadores del cerebro enfermos del cerebro, ni trabajadores manuales enfermos del corazón. En una palabra, en la que todos los hombres vivan en igualdad de condiciones y se ocupen de sus asuntos sin exceso alguno y con plena conciencia de que hacer daño a alguien implicaría hacer daño a todos. Hacer realidad al fin el significado de la palabra mancomunidad. La palabra mancomunidad es especialmente importante y volveré dentro de un poquito a ella, ¿de acuerdo? Simplemente como una primera. En esa conciencia, no lo voy a leer, ¿de acuerdo? No lo voy a leer en este momento, pero bueno, en esa conferencia me hace mucha gracia la insistencia que Morris hace en el sintagma socialismo práctico, ¿de acuerdo? Él una y otra vez, es un texto muy breve, pero varias veces repite el concepto socialismo práctico, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, la posición de una persona que intenta genuinamente ir más allá, de acuerdo, de un posicionamiento o de simplemente una postura intelectual, ideológico-intelectual, ¿de acuerdo? Sino que intenta ir un poco más allá y que, digamos, piensa en las posibilidades reales de su tiempo. Luego ya podemos discutir si las posibilidades reales de su tiempo y lo que él pensaba de las posibilidades reales de su tiempo encajaban o no, ¿de acuerdo? Pero digamos que él en algún momento pretende ir, ¿de acuerdo? Por eso es importante en ese sentido. Ahí está la idea final, ¿de acuerdo? La posibilidad de arreglar parcialmente los males de la sociedad. Nunca habría sido tan tonto como para creer en los pobres felices y respetables, ¿de acuerdo? En el sentido de cierto tipo de posicionamiento, de inmovilismo, digamos, de inmovilismo social al que él renuncia y al que él rechaza. Aquí es donde yo me voy a poner un poco estupendo, ¿de acuerdo? Ya os voy pidiendo perdón, ¿de acuerdo? Esta cita me encanta otra vez de cómo ser socialista, ¿de acuerdo? Porque creo que resume muy bien dos o tres cosas y luego con eso vuelvo a las. Hice un esfuerzo cuando habla de Marx y de las lecturas, ¿de acuerdo? Dice,
Me hice socialista a pesar de Stuart Mill, ¿de acuerdo? Pero luego está Marx, ¿de acuerdo? Hice un esfuerzo por aprender, me decido a ser socialista, me pongo a estudiar y a leer. Hice un esfuerzo para aprender el lado económico del socialismo e incluso me atreví con Marx. Aunque debo confesar que si bien disfruté enormemente la parte histórica del Capital, que por cierto le falta una mayúscula como un piano, sufrí agonías de confusión cerebral al leer las partes de economía pura de esta manera. ¿De acuerdo? Confiésalo, no pasa nada. Venga, William, adelante. En resumen, el estudio de la historia y el amor y la práctica del arte a la política desde la estética, me obligaron al odio de la civilización que de seguir las cosas como están, convertiría, y tengo yo mis dudas si dice convertiría o convertirá la historia en un disparate inconsecuente y haría o hará del arte una colección de curiosidades del pasado que no tendrán relación alguna con la vida actual. Me atrevo a dudar de estos condicionales mucho. De acuerdo, creo que son futuros. Más la conciencia de la revolución que se agita en nuestra odiosa sociedad moderna, no perdamos de vista los adjetivos, impidió que por un lado me convirtiera en un mero denostador del progreso y por otro que malgastara mi tiempo y energía en cualquiera de los numerosos proyectos mediante los que los pseudoartistas de clase media esperan lograr que el arte crezca cuando ya no posee raíz alguna. Por eso me convertí en socialista. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, ahí está un poco el motor. Es verdad, de acuerdo, aquí tengo una cita muy erudita sobre en qué momento se empieza a traducir el Capital. Morris leyó el Capital en una versión francesa, ¿de acuerdo? No en alemán, ni en inglés, porque todavía no sabe la traducción. Lo hizo a partir de una traducción francesa. La primera traducción inglesa aparece, bueno, aparece más tarde y en la cual Engels tiene bastante que ver. Bueno, digamos que esa es la declaración y a partir de ahí me voy a poner yo estupendo. En cuanto a la actividad política de William Morris. ¿De acuerdo? William Morris en algún momento, bueno, estas dos las traigo como declaraciones para que nos enfrentemos al pensamiento de Morris. Primero, además del deseo de crear cosas hermosas, la principal pasión de mi vida ha sido y es el odio a la civilización moderna. Bueno, William, ¿qué diré ahora de ella, de mi esperanza en que sea destruida? Para marcar detalles. Lo que entiendo por arte real, y esto me ha recordado una cita de Ruskin que me parece que ha pasado Íñigo antes, lo que entiendo por arte real es la expresión del placer del hombre en su trabajo, más allá de la dignidad, el placer. ¿De acuerdo? La capacidad. No es un gran pensador, no es un gran... A ver, no nos engañemos. Marxistas.org y muchos de los editores de Morris, y yo lo entiendo, porque si estás editando a Morris tienes que hacerlo, probablemente se empeñan por convertirlo en un superpensador marxista. Y lo siento, pero va a ser que no. Bueno, va a ser que no. No voy a pararme en las diapositivas, el que quiera se las paso porque las citas ya están hechas a disposición de todo el mundo y están los textos. Pero lo cierto es que William Morris es un poquito un socialista, un pelín sui generis, ¿de acuerdo? Es un señor de clase media, con una cierta edad, con su dinerito, ¿de acuerdo? Es verdad que muchos de sus proyectos luego social, a ver, que al final de cuentas, esos papeles pintados que tanto nos gustan y esas cosas tan bonitas que hacía, por supuesto, no estaban al alcance de quienes lo fabricaban. ¿De acuerdo? Por mucho que les empeñara en compartir cierta parte de los beneficios con sus obreros. Bien, ¿de acuerdo? Pero aquello tenía ciertas limitaciones en términos económicos. Y ahora voy a eso. Morris es un socialista, es un marxista relativo, ¿de acuerdo? Es un marxista muy, muy relativo. Friedrich Engels, que debe tener muy mala leche, le llamaba un político sentimental. ¿No? Y algo debía de salir un hombrito. En algunas otras ocasiones se le encuentra definido como ecosocialista, se le encuentra definido como ecosocialista y como radical conservador, ¿de acuerdo? Conservador radical, ¿de acuerdo? Como otras posibilidades. ¿Cuáles son los problemas básicos de William Morris? Y como me queda muy poco tiempo, insisto, el que quiera la diapositiva se la paso luego y todos contentos. Varias cosas. Vamos a ver. William Morris tiene un pensamiento económico, verdad que no, o sea, si el capital y la parte económica, vale, pero tiene un pensamiento económico esquemático. Vamos a dejarlo en esquemático. Él simplemente piensa en el arte como el único producto posible. ¿De acuerdo? Él lo piensa todo en términos de arte y de artesanía. ¿De acuerdo? Sobre todo en términos de arte y de artesanía. Entonces, bueno, construir todo un edificio económico a partir estrictamente de las cosas relacionadas con el arte, pues es muy discutible. ¿No? Ni el concepto de plusvalía. No existen ese tipo de consideraciones políticas, económicas en el pensamiento económico de
de Morris, ¿de acuerdo? Es verdad que él tiene tres enemigos fundamentales, que son el comercio, al que directamente en alguna ocasión denomina guerra, o sea, el comercio es la guerra, la moda, pero la moda como resultado de la industrialización y de la producción a gran escala de numerosas cosas que nadie necesita. Que eso es uno de los interesantes rasgos de Morris en algún momento, en Arte y Socialismo. A cualquiera de nosotros le supondría un día de trabajo instructivo pasearse 2 o 3 días por las principales calles de Londres, algo de traducción más. Hoy, por Dios, esto lo debo haber citado fatal, luego os la paso, pero bien hecha. ¿De acuerdo? Para descubrir los escaparates, cuanto es embarazoso y superfluo para la vida diaria de un hombre. La mayoría de las cosas nadie las quiere en absoluto. Solo un hábito absurdo hace que hasta los más ágiles de mentes de entre nosotros crean que las quieren y que para mucha gente son claros estorbos para el trabajo, el pensamiento y el placer verdadero. Pues resuena, creo, con cierta facilidad a través de los años. En esta misma dimensión está el pensamiento en relación con el colonialismo. El colonialismo, que es simplemente ¿qué? Es la expansión de los mercados comerciales. Y no solo de los mercados comerciales a los cuales les vendemos nuestros productos, sino que además de paso nos estamos cargando sus propios artes. Es decir, él en algún momento denosta como esas maravillosas telas que en un momento nos trajimos de las Indias, ahora las estamos dejando de fabricar en la India porque nosotros les estamos vendiendo las copias baratas. ¿De acuerdo? Las copias fabricadas a gran escala. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en ese sentido, digamos que esa es una de las partes importantes de la cuestión. Tengo muchísimo texto, pero insisto, os lo resumo. A ver, otro problema de Morris. Tiene una versión un poquito sui generis de la historia. A ver, y aquí la vamos a liar. Que está muy bien ser medievalista y que me gusta mucho la Edad Media, pero convertirlo en cierta panacea en términos ideológicos, la cosa es muy discutible. ¿De acuerdo? Entonces, pero el problema es que Morris lo hace. Que Morris tiene una aproximación a la historia muy surrealista. Muy surrealista, entendedme, muy discutible. Uno de sus editores dice, voy terminando, dice en una de las antologías, en el tiempo de Morris, igual que en el nuestro, vemos el pasado y sobre todo el medievo como el epítome del maltrato y el peor uso del poder, la cuasi esclavización de una grandísima proporción de la sociedad y la férrea censura de la ciencia y el libre pensamiento en estados teocráticos, controlándolo e impidiéndolo todo. Morris, en cambio, a pesar de que, ¿de acuerdo?, ve los relatos de los libros de antaño, ve en los relatos de los libros de antaño y también en los museos la persistencia de saberes en innumerables oficios que casualmente están terminando de ser reemplazados masivamente por máquinas en los mismos días en los que a él le gustaría contar, en los que a él le contaban que el medievo a lo mejor era lo peor, pero para él era el reflejo de todo lo contrario. ¿De acuerdo? En algún momento hace una diferencia en ese sentido, ¿de acuerdo? Dice, a mí me critican porque usted añora el arte de la Edad Media, pero quienes los crearon no eran libres, eran siervos o artesanos gremiales, no artesianos. No tenían derechos políticos y eran impunemente explotados por la casta noble y sus señores. Bien, lo reconozco. ¿De acuerdo? Y la violencia y la opresión de la Edad Media tuvieron su efecto. Mas sí afirmo que entonces era posible tener un arte progresista, social, orgánico y esperanzado. Interpretativa, ¿de acuerdo? La producción industrial no era el instrumento que se usaba para robarle a la clase baja. Tú identificas tu enemigo y ya todo lo demás no lo es, ¿de acuerdo? El artesano medieval era libre en su trabajo. Por ello, lo hacía tan entretenido como podía y era su placer y no su dolor lo que hacía hermosas todas las cosas que se hacían y lujosos tesoros de la esperanza y el pensamiento humano, todo lo que hacía el hombre, desde una catedral hasta un cuenco de porras. ¿De acuerdo? Antes me he referido a la palabra comunidad. Esa es la perfecta perspectiva, ¿de acuerdo?, de Morris en términos de pensamiento histórico. Él piensa en términos de gremios. Los gremios le parecen, con perdón de la expresión, la caña. La caña porque a fin de cuentas tú haces el trabajo que quieres, es para el que estás preparado y en la escala en la que vas a ascender irremediablemente, desde aprendiz a oficial, de oficial a maestro. Tiene una visión, pues efectivamente, un pelín, bueno, Guillermo, pongamos así. ¿De acuerdo? La tercera. Bueno, todo esto lleva a ciertas zonas de utopismo en las que no me voy a meter para que Alex no me pegue, pero la verdad es que muchas veces tiene toda una serie de artículos el título ¿cómo era? Es que me encanta, porque solo he puesto el primero, ¿de acuerdo? Luego la diapositiva, esto me encanta hacerlo en clase, para adelante, para atrás, todo el día. ¿Cómo podría ser una fábrica?
¿De acuerdo? Ya te explico yo cómo puede ser una fábrica. A ver, vale, principios de la industrialización. Esto negro. ¿De acuerdo? Carbón, 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 carbón. ¿De acuerdo? Pero digamos que tiene unas zonas utópicas. Es verdad que tiene una parte interesantísima en esta parte utópica en relación con cómo deberían de ser las cosas. Hace reflexiones muy interesantes sobre la vivienda, que realmente a fecha de hoy creo que a lo mejor deberíamos de revisar alguna, y esto lo he pensado ya en el tren de vuelta, y a lo mejor no era, digamos, la última. La última, y con eso termino, de verdad, Alex. A ver, Morris no cree en la lucha de clases. Bueno, Morris es un señor de clase media estupenda, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me uní al movimiento, tenía la esperanza de que no tardaría en aparecer algún líder obrero o varios para no tener que recurrir al apoyo de la clase media. Podría seguir hasta abrigando esta esperanza si fuera realizable. Y de hecho sigo deseando que ese líder aparezca. Por Dios, que mal lo he copiado. Pero sinceramente no parece verosímil. ¿De acuerdo? De hecho, casi se llegan en algunos momentos a pensar, bueno, que a ver, es el momento de incipiente momento, que todavía queda mucho por hacer, que hay mucha gente que no está de acuerdo. Él en algún momento hace una reflexión sobre nuestras horribles clases en las cuales está, es como la serie de televisión, arriba y abajo. ¿De acuerdo? Los que vivimos arriba y los que viven abajo. ¿De acuerdo? ¿No sería más sensato que compartiéramos la comida? En algún momento, ¿cuánto nos ahorraríamos de muchos líos? Pero es que nuestras casas están hechas para establecer dimensiones verticales. ¿De acuerdo? Es que son arriba y abajo. ¿De acuerdo? Entonces dice, pero claro, nos podríamos plantear, dice en algún momento, cambiar las casas. Dice, no sé si están preparados los de abajo para que lo hagamos. No, o sea, lo estoy parafraseando de forma muy, muy brutal. ¿De acuerdo? Pero resultado, o finalizando en este donde estamos, que es una de las últimas, para nosotros formar socialistas es la tarea del presente, y actualmente no creo que podamos hacer nada mejor. Ni se plantea la revolución. De hecho, en algún momento niega la posibilidad de un socialismo de Estado. 1896, lo que estaba por venir, y él obviamente no sabía. Actualmente no creo que podamos dedicarnos a nada mejor. Nuestra labor consiste en la formación de socialistas, es decir, en convencer a la gente de que el socialismo es algo bueno y que es posible. Cuando más personas haya, pues entonces ya tenemos que difundir, digamos, la idea para que haya un cambio general en beneficio de todos. De momento es solo una pequeña minoría, pero cuando estemos preparados, pues el socialismo se hará real. Esta no es la última versión. Estoy seguro de que no había tantas faltas de transcripción en la última que yo subí a internet, ¿de acuerdo? Lo prometo. O sea que la revisaré, y el que quiera que me la pida, pero le pondré las comas y los puntos en su sitio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues digamos que esto es un poco lo que configura todas las posibilidades. Dicho todo lo cual, y ahora sí que me callo de verdad, hay cosas que todavía hay que plantearse y en las cuales del tiempo pasa. Morris es una persona de su tiempo, pero lo cierto es que hay algunas ideas entresacadas de estas conferencias que a mí me han dado a pensar. Ni siquiera he hecho ninguna cita en relación con cuestiones de carácter ecológico, aunque lo cierto es que, igual que ya lo había hecho Ruskin, ¿de acuerdo? Y no solamente es una cuestión de echamos de menos lo viejo, ellos están viendo cómo están creciendo las chimeneas y el carbón está ensuciando. ¿De acuerdo? A ellos se les está poniendo negro el mundo. ¿De acuerdo? O sea, nosotros estamos descarbonizándonos, pero que ellos, toda la industrialización vivía del carbón, con las consecuencias que ello tenía. ¿De acuerdo? A efectos medioambientales, a efectos ambientales, aunque lo utilizaran en otros términos. En ese sentido, en el ecosocialismo al que yo me refería antes. ¿De acuerdo? Él Pero estas ya son cosas que yo me planteo Claro, él rechaza, igual que Ruskin, su maestro y muchos de su tiempo, la industrialización. Y yo me planteaba, ¿y esos pensamientos que él tiene en relación a la industrialización y lo que luego pasa, cuánto tienen que ver con la tecnologización y lo que nos pasa a nosotros? Sobre todo teniendo en cuenta que hay un vínculo en relación con el ocio y con el trabajo que se debe de dejar de hacer, o que se puede dejar de hacer. ¿De acuerdo? Eso también es importante. Y yo la última, y os prometo que con esto me callo. Y esta es la que más me ha dado que pensar. A los que forman parte de un movimiento social les conviene mirar atrás de vez en cuando y tomar nota de los avances realizados en los últimos años, lo cual requiere mirar alrededor y observar la forma en que este movimiento afecta a los demás. Si vale la pena dedicarse a este ejercicio es porque, entre otras cosas, quienes están inmersos en un movimiento así tienden a verse rodeados por una especie de atmósfera artificial que distorsiona la percepción de lo que hay fuera y les impide ver lo que ocurre, y por consiguiente, analizar lo que deben hacer. Esta a mí me ha dado mucho que pensar, teniendo en cuenta estos tiempos en los que vivimos, en los que
las cosas se van polarizando de unas formas y otras, y ciertos discursos es verdad que los mantenemos y los perpetuamos y nos los decimos unos a otros, pero luego nos encontramos con que Donald Trump gana las elecciones. Simplemente para que reflexionemos sobre qué discursos tenemos que hacer y qué discursos a lo mejor no tenemos que hacer para conseguir ciertas cosas. Y ahora sí que me callo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? María, no hay petaca. Yo como soy el chico de la petaca, ¿alguien me quiere preguntar algo? Luego hago la diapositiva, de verdad. Íñigo. A ver, lo que pasa es que él intentaba, obviamente, con primero, ¿cómo se llamaba la compañía? Tenía un nombre muy largo porque participaban los amigos y luego ya la capitalizó él y se convirtió en Morrison Company. A ver, lo que intenta es retomar los modelos de producción antiguos artesanales medievales. Lo que pasa es que lo que a la postre no sabe es lo que le va a costar. Claro, a ver, esa es parte de la inocencia económica de Morris. ¿De acuerdo? Morris no es que le fracasara la empresa, sino es que le fracasara. El problema eran dos. Bueno, de hecho, en algún momento creo que hubo ciertos tipos de problemas en relación con el reparto de dividendos con los obreros, aunque él planteaba una política de reparto con la gente que trabajaba en la empresa en ese sentido. Pero bueno, en última instancia, los productos eran inaccesibles. Precisamente por eso, porque los procedimientos de elaboración eran artesanales y manuales. Pero vamos, eso simplemente es el principio de la historia de nuestros días hasta ahora. Es decir, ¿qué nos cuesta ahora lo artesanal? No, es simplemente amor. Morris se choca con ello, a pesar de todo lo que quiere. ¿De acuerdo? No es una. O sea, él, insisto, no creo que fuera. No es una contradicción por la fabricación, sino es un hasta dónde no llega. Bueno, y luego la consideración que tiene sobre. Una de las cosas que dices tú. Primero te tengo que hacer la charla, que sigue muy buena como siempre, eso por un lado. Dos, porque mañana me puedo permitir el lujo de lo que yo voy a hacer es ir directamente a lo que me interesa, porque todo lo que ha dicho Jorge hoy está absolutamente relacionado con la novela que yo voy a tratar. Luego me voy a ir a la parte que a mí me gusta, todo esto es muy importante. ¿Cómo se dice? Discurso, conferencia, ¿dónde estamos? La provincia de 1890 está relacionada absolutamente con la respuesta a esta interrogante, que es la novela que yo voy a tratar mañana, y todo su reflejo político está en esta utopía que es noticias de ninguna parte. Y en ella se refleja pues, todo lo que pone por blanco y negro en las conferencias. Y uno de los problemas que tiene es que dice, uno de los textos has traído tú, pero hay uno que es muy interesante, dice, como las cosas no valen nada, a los trabajadores no se les va a pagar nada, porque hacen cosas que no tienen valor en sí. Y fijaos cómo bajan los sueldos de 1984 ahora. Como hacemos cosas que no tienen valor y compramos cosas que no tienen valor, al que las fabrica no le van a pagar. Pero, claro, tú lo piensas y dices, es verdad, el trabajador de que está en la fábrica, no, el sentido suyo es como no tiene ningún valor artístico, como no tiene el proceso de creación artístico que debe ser y que se debe de pagar, Está manufacturado porque está industrializado. Ese es el choque que tú señalas. Claro, tú no te puedes comprar, nos podemos comprar unas zapatillas hechas a mano, cosidas a mano, de cuero, labradas desde el principio. Si tenemos unos, yo sé, estoy pensando en los zapatos que llevo yo y el precio que me costará. Es que costarían 10 veces más. Y entonces haría imposible la riqueza o la expresión del bienestar que tenemos hoy día. Por eso te puedo decir, ¿por qué tienes idealización? Más preguntas.